Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por asistir y por ver esta presentación y charla sobre lo que vienen a ser los retos y oportunidades del empleo femenino en el Perú. Quiero aprovechar también para agradecer a IDEM por la invitación. Este es un tema que me parece fundamental, que todos tengamos conocimiento, conciencia sobre las brechas que pueden existir en el mercado laboral, específicamente para las mujeres. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta estructura, en esta charla que les he preparado? Primero, vamos a hablar sobre el contexto del mercado laboral en el Perú. Luego, vamos a hablar un poco sobre lo que son los sesgos inconscientes y cómo estos finalmente afectan específicamente a las mujeres dentro de lo que viene a ser su desarrollo profesional. Luego, vamos a hablar sobre qué implica la inclusión laboral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión? Siempre escuchamos esta palabra, ¿no? Que es buena, diversidad, inclusión, pero finalmente, ¿qué es lo que esto significa y cómo lo podemos aplicar de forma práctica dentro del mercado de trabajo? Y finalmente, vamos a hacer un cierre, una reflexión, para ver qué tareas nos podemos llevar cada uno para promover finalmente que dentro del mercado de trabajo hayan igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres. Ok, entonces con esto empecemos. El contexto del mercado laboral en el Perú. ¿Qué es lo que nos dice la data? Y esta es una data internacional. De acuerdo al reporte de brechas de género del año 2021 del Foro Económico Mundial, vamos a tomar 267 años para cerrar la brecha de participación económica y oportunidades en el mundo. Acá se encuentra el mercado de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si no hacemos nada, que si todo sigue avanzando de la forma en la cual ha ido avanzando, esto va a suceder. Van a pasar 267 años y quizás más, porque estas brechas se actualizan anualmente y no vamos a tener un mercado de trabajo en igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que nosotros y nosotras, nuestros hijos y nuestros nietos y nietas, no van a vivir en un mundo donde entrar al mercado del trabajo signifique tener igualdad de oportunidades, basado exclusivamente la diferencia esta en si eres hombre o si eres mujer. Entonces, ¿esto qué nos hace? Nos hace un llamado a la acción, nos hace decir, oye, si queremos que esto pare, que este número se reduzca, si finalmente buscamos mejorar la situación de las mujeres para que tengan igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, tenemos que hacer algo. En el Perú, los promedios nacionales esconden muchas realidades y desigualdades internas. Vamos a revisar actualmente la data que tenemos a nivel nacional sobre la situación de la mujer en el mercado de trabajo. Acá un punto bastante importante. Yo utilizo la categoría mujer para hablar en términos generales, pero algo importante y que lamentablemente muchas veces la data no nos da es esta intersección, porque evidentemente cuando hablamos de mujer como categoría única, no es un concepto correcto, ¿no? Porque finalmente no todas las mujeres tenemos las mismas desigualdades ni tenemos las mismas oportunidades. Y esto es una realidad mundial también. Eso es por la razón por la cual se habla también de la interseccionalidad. No es lo mismo hablar de una mujer con discapacidad que una mujer sin ninguna discapacidad. No es lo mismo hablar de una mujer dentro de la comunidad LGTBIQ+, que una mujer que no pertenece a la comunidad LGTBIQ+. ¿Por qué es importante hablar de estas distintas categorías?
Porque si bien la data habla de la categoría mujer en general, lo cierto es que a esa data siempre hay que hacerle un doble check, mirarla más de cerca para poder analizar si es que hay dentro del grupo de mujeres también mujeres que se encuentran en mayores desventajas y con mayores brechas. No es lo mismo también hablar de mujeres en el sector urbano, en el ámbito urbano, que mujeres en el ámbito rural, porque también las diferencias existen. Lamentablemente, nuestra data nacional no hace esta diferencia, pero sí me parece importante notarla y ahí tenerlo como un punto, ¿no? Que deberíamos en todo caso mejorar a nivel nacional de cómo estamos midiendo. Ok, dejado este punto claro, empecemos a ver un poco de números. Según el INEI, la población estimada del Perú es 50.4% de mujeres y 49.6% de hombres al 2021. Esto quiere decir que prácticamente existen en nuestro país la mitad de la mitad de la población es mujer, la mitad de la población son hombres. Sin embargo, vemos cómo se desarrolla, digamos, esto dentro del mercado de trabajo. Veamos algunas estadísticas acá. Las mujeres somos un poco más de la mitad de los o las egresadas universitarias. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que somos prácticamente más del 50% de las personas que se gradúan de la universidad. Somos además el 44.26% de la población económicamente ocupada. Esto quiere decir que somos un poquito menos, el 50% de las personas que trabajan, ¿ok? Sin embargo, cuando vamos viendo cómo se va ascendiendo dentro del mercado laboral, es decir, cómo vamos ascendiendo en posiciones de liderazgo, vemos cómo las mujeres empezamos a disminuir, ¿no? Somos la mitad de las personas que se gradúan, somos la mitad de la población nacional, somos la mitad de la población que se gradúa de la universidad, somos casi la mitad de la población económicamente ocupada. Sin embargo, no estamos en los puestos de liderazgo dentro de las empresas. Somos menos de cada 3 de 10 gerentes, administradores y funcionarios con cargos con capacidad de decisión, somos mujeres. En representación de mujeres en directorios, somos solamente el 9.59%. Eso quiere decir que el 90% de directores son hombres. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que las mujeres no estamos representadas en posiciones de liderazgo. Al escalar los niveles corporativos, vamos perdiendo el número de mujeres. Las mujeres nos quedamos generalmente en los niveles más bajos o salimos de la fuerza laboral por completo conforme vamos escalando. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué es que las mujeres vamos perdiendo representatividad dentro de las posiciones de mayor jerarquía dentro de la organización, dentro del mercado laboral? Es lo que vamos a ver a continuación. No tiene que ver, y porque siempre eso es una pregunta que sale de forma recurrente, es porque, bueno, pero orgánicamente van a ir llegando, ¿no? O sea, conforme la mujer se va insertando cada vez más en el mercado del trabajo, van a llegar las mujeres, ¿no? Esto es lo que siempre nos dicen en las capacitaciones, ¿no? Van a llegar. Ya está demostrado que no llegamos. No es que orgánicamente vayamos a llegar, no estamos llegando de forma orgánica, con lo cual algo está pasando y es lo que vamos a revisar. Esto que ven ahorita en pantalla son los resultados de una encuesta de equidad de género realizada por Semana Económica, la Cámara Oficial de Comercio de España e Ipsos Perú. Esto es del año 2019. ¿Qué fue lo que se evaluó? ¿Qué fue lo que se preguntó en esta encuesta? Estaban tratando de evaluar por qué las mujeres no llegaban a puestos gerenciales, de liderazgo dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces se preguntaron por los principales obstáculos. La máxima autoridad dentro de las organizaciones consideran que el principal obstáculo de las mujeres para acceder a cargos gerenciales es 18% considera que es escasez de mujeres calificadas y 17% considera que es escasez de mujeres con disposición para asumir el cargo. ¿Ok? Entonces,
La máxima autoridad de las organizaciones, que son hombres en la mayoría de los casos, porque ya lo vimos, considera que no hay mujeres. O sea, no existe dentro del pool de talentos mujeres para acceder a estos puestos gerenciales. Sin embargo, eso no se condice con la data nacional. La data nacional nos dice que hay mujeres y hay mujeres calificadas, además. Entonces, ¿estos qué son? Son ideas preconcebidas, son sesgos inconscientes. Existe esta idea de que no existen mujeres calificadas y hay escasez de mujeres con disposición, o sea, que quieren asumir cargos gerenciales. Esta idea que está basada, una vez más, en sesgos, ideas preconcebidas, etcétera, afecta la posibilidad de desarrollo de las mujeres. Cuando se le hace la misma pregunta a las mujeres y se les pregunta, oye, ¿por qué ustedes consideran o creen que son los principales obstáculos para acceder a posiciones de liderazgo? Ellas responden, la mayoría, un 19% señala que son los estereotipos de género las que las afectan. Son esos estereotipos que no permiten que ellas lleguen a esas posiciones de liderazgo. 15% señala que es la carga familiar y 13% señala que es el prejuicio de la alta dirección hacia ellas. Pero vemos bastante marcado el tema de los estereotipos de género y está muy ligado justo a la respuesta de los hombres, ¿no? Hay que trabajar sobre estos estereotipos. Respecto a la carga familiar, acá sí es interesante también notarla, ¿no? Porque estadísticamente las mujeres le dedicamos mucho más horas al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico no remunerado con los hombres. Y acá también es importante poder trabajar, poder hablar finalmente de una corresponsabilidad. Es decir, que si hay una carga familiar, ya llámese hijos o personas adultas mayores a su cargo, al cargo de las personas, se puede distribuir esta carga familiar de manera equitativa. A mí la palabra carga no me gusta utilizarla porque parece que es tiene una connotación negativa, ¿no? Finalmente es la familia, ¿no? Es decir, es la familia o el tiempo que se le dedica a la familia, sean personas adultas mayores a su cuidado, o niños o niñas, o alguna persona con alguna discapacidad que necesite un cuidado adicional. Sigamos viendo otras brechas que existen en nuestro mercado de trabajo. Tenemos la brecha salarial de género. La brecha salarial nacional de género actualmente es del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada sol que gane un hombre, la mujer gana 70 centavos por realizar el mismo trabajo o trabajo de igual valor. ¿Por qué? No hay ninguna razón objetiva justificada para esta diferencia salarial. Está simplemente y exclusivamente basado en tema de género. Porque es mujer, porque es hombre. ¿Okay? Luego les voy a enseñar un ejemplo de un estudio sociológico realizado en Estados Unidos que puede ayudarnos a ver cómo tendemos, a veces también de forma inconsciente, a valorar económicamente mucho más a los hombres, el trabajo de los hombres que el de las mujeres, por más que es el mismo trabajo. Entonces, por estas razones y otras razones que puedan haber detrás, vemos que actualmente las mujeres ganamos menos, 30% menos, por realizar el mismo trabajo o un trabajo que está valorado de la misma forma. Ahora vamos a ver otra brecha, y es una brecha importantísima cuando hablamos del mercado de trabajo, y es el tema del acoso sexual laboral u hostigamiento sexual laboral. Son sinónimos para efectos prácticos. ¿Y por qué digo que esa también es una brecha? Porque si bien en las situaciones de acoso sexual laboral, las personas que sufren de acoso sexual pueden ser hombres o pueden ser mujeres, la data lo que nos dice es que en la mayoría son mujeres las que están más, las que sufren más de este tipo de situaciones. El hostigamiento declarado, el que las personas reconocen como tal, asciende a un 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona reconoce como tal
que está pasando por una situación de acoso sexual laboral. Cuando tú vas y le preguntas, oye, ¿estás pasando por una situación de acoso sexual laboral? 5% reconoce que efectivamente está pasando por una situación de acoso sexual laboral. Esta data, por si acaso, es data del año 2021. Es data que hemos sacado de la encuesta ELSA. ELSA es un proyecto realizado por Gender Lab con financiamiento del BID, que lo que busca es prevenir situaciones de acoso sexual laboral. Entonces, se ha diseñado una herramienta en la cual, una herramienta digital que consiste, dentro de otros beneficios de la herramienta, en una encuesta organizacional. Entonces, esta data ha sido sacada de todas las encuestas realizadas en el 2021 a distintas organizaciones a nivel nacional. Y esta es la data que se obtuvo, ¿no? 5% de las personas reconocen como tal haber pasado por una situación de acoso sexual laboral en los últimos 24 meses. Y entonces ustedes me dicen, bueno, vía 5%. Interesante, pero digamos, no es un porcentaje abrumador que me digas, esto supone realmente un problema. Sin embargo, lo que pasa con el acoso sexual laboral es que muchas de las personas lo tenemos tan normalizado y tan interiorizado que no reconocemos cuando estamos frente a una situación de acoso sexual. Entonces, no lo reconocemos como acoso sexual. Entonces, cuando nos preguntan, ¿has pasado por una situación de acoso sexual? Decimos, pues no, ¿no? Es por eso que tenemos una segunda pregunta en esta encuesta. Y preguntamos específicamente por manifestaciones. Por ejemplo, ¿has sentido o te han dado piropos que te han hecho sentir incómodo o incómoda? ¿Han tocado tu cuerpo sin tu consentimiento? ¿Te han mirado de forma que te haya hecho sentir incómodo, que te haya hecho sentir incómoda dentro de otras manifestaciones, ¿no? Entonces, hacemos una lista de estas manifestaciones y para que las personas marquen si han pasado o no han pasado por estas manifestaciones, por estas situaciones. Aquí vemos que el número sube a un 34%. Es decir, las personas que no marcaron que habían pasado de una situación de acoso sexual laboral como tal, sí marcaron en un 34% alguna de esas manifestaciones. Entonces vemos cómo acá el número sube y ya es un número importante, 34% a nivel nacional. Son personas que han pasado en los últimos años, en los últimos 2 años, por una situación de acoso sexual laboral y eso ya es un problema grave. Y la última brecha que les he traído el día de hoy es la maternidad y el impacto que la maternidad tiene en el desarrollo profesional. Acá, primero, la maternidad y la maternidad deseada es algo bastante bonito, ¿no? Sobre todo porque finalmente es algo que uno desea dentro de su desarrollo personal, si es que algo que a alguien le gusta, lo quiere, está dentro de su plan de vida y lo quiere, pues es algo deseable, es algo bonito, es algo que la persona desea. Eso no debería ser incompatible con que la persona también tenga aspiraciones profesionales. La maternidad y el desarrollo profesional no deberían ser incompatibles. Sin embargo, pareciera ser que en algunos casos el mercado de trabajo lo que nos dice es que tu carrera profesional o tu desarrollo profesional como mujer va a tener un bache o se va a ver retrasado por la maternidad. Esto tiene mucho que ver también con los sesgos. En el Perú tenemos que el 53% de las personas, tanto hombres como mujeres, consideran que toda mujer debe cumplir primero su rol de madre, esposa o ama de casa y después realizar sus propios sueños. Es decir, más de la población nacional considera que la mujer tiene un rol principal de madre, esposa y ama de casa y luego puede realizar sus propios sueños. Esto impacta también en el mercado del trabajo porque esto está en nosotros como personas. Existe entonces este sesgo de disponibilidad.
que lo que nos dice es que, que existe esta presunción de que las mujeres tendrán menos o menor disponibilidad para ejercer el cargo o las responsabilidades que tiene dentro de ese cargo de trabajo cuando es madre. Este sesgo dificulta la contratación de mujeres, tengan o no necesidades de conciliación familiar. Si no las tienen actualmente, a veces se presupone que eventualmente las van a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente cuando las entrevistan ven que están en una edad en la que potencialmente es la edad en la cual las mujeres son madres, ¿no? Pero todo esto finalmente es una presunción, o sea, no está en la realidad. Pero sin embargo, como ya tenemos esa idea, puede ser que esa idea preconcebida, ese sesgo que ya tenemos nosotros interiorizado, hace que tengamos esta idea de que, ay, no, entonces de repente mejor, como ella ya tiene esta responsabilidad familiar, de repente ya no va a querer coger este proyecto nuevo, entonces ya ni siquiera la voy a postular. O de repente es como que, está en esta edad, se acaba de casar, de repente ya va a querer formar una familia pronto, entonces mejor no la contrato en este momento. O mejor no la haciendo en este momento porque podría salir embarazada y luego va a tener que irse a descanso pre y postnatal y luego va a regresar, pero ya no va a tener el foco puesto en lo que viene a ser su desarrollo profesional, ¿no? Entonces tenemos todas estas ideas, todos estos impactos de la maternidad en el desarrollo profesional, sin que exista finalmente algo objetivo o data objetiva que nos digan que la maternidad hace que las mujeres seamos menos productivas dentro de un mercado de trabajo o que el trabajo ya no nos interese como tal. Esto es falso, pero esto es una presunción que se tiene y nos afecta. Entonces, resumiendo un poco todas las brechas que hemos trabajado hasta el momento, la conclusión lógica o el pensamiento siguiente es, ok, tenemos un montón que trabajar, ¿no? Hay brechas dentro del mercado de trabajo evidentes que han sido medidas que nos afectan a las mujeres que tenemos que trabajar. ¿Qué hacemos? Esto es un reto y una oportunidad para todos. Ya sabemos, ya estamos diagnosticados, ya sabemos que hay un problema, pero este problema finalmente tiene solución. Entonces nos presenta un reto y nos presenta una oportunidad. Y hablando de este reto y esta oportunidad, es que quiero hablar primero de lo que vienen a ser los sesgos inconscientes. Importante, antes de pasar un poco a trabajar un poco de casos y qué son los sesgos inconscientes y cómo ellos afectan el mercado de trabajo y afectan nuestras decisiones, tanto personales como dentro de empresas, organizaciones, etc. Quiero definir qué son los sesgos inconscientes. Primero es la palabra inconsciente. Esto quiere decir que no somos conscientes que a veces tenemos estos sesgos, estas ideas preconcebidas dentro de nosotros que nos hacen elegir A sobre B. ¿Ok? Son inconscientes, en primer lugar. En segundo lugar, todas tenemos sesgos inconscientes. Podemos ser la persona más comprometida con trabajar temas de igualdad, temas de inclusión, trabajar en temas de reducir las brechas de género, etc. Podemos ser así las personas más comprometidas y aún así vamos a tener sesgos inconscientes. ¿Por qué? Porque los sesgos inconscientes son inconscientes y finalmente todos y todas estamos socializados en una cultura que nos enseña, y digamos, nos pone en una posición donde nos da un montón de información que aunque no nos demos cuenta, nuestro cerebro la procesa y la procesa y la procesa y toma esa información. Estamos socializados con lo que nos enseñan en el colegio, con nuestros amigos del colegio, estamos socializados con nuestra familia, con lo que escuchamos de ellos, con lo que escuchamos en la televisión, en las noticias, en la radio, en la iglesia, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? En la universidad, en las clases, en los profesores, los amigos que tenemos dentro de la universidad, los que compartimos en otros espacios privados, de repente con quien hacemos deporte, etcétera.
Entonces tenemos toda esta información que llega siempre a nosotros y nuestro cerebro la procesa también de forma inconsciente. Y ya hay algunas ideas de repente que ya están preconcebidas dentro de nosotros que hace que nosotros tomemos o prefiramos A sobre B sin darnos cuenta. Estas preferencias inconscientes muchas veces también tienen un corte de género y hace que inconscientemente prefiramos a los hombres sobre las mujeres. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo funciona esto. Ok, entonces ya sabemos que incluir finalmente es un ejercicio consciente y presenta un reto y una oportunidad. ¿Ok? Y vamos con los ejemplos de sesgos inconscientes. Este es un primer ejemplo. Ha sido un estudio realizado acá en nuestro país. ¿En qué consistió este estudio? Este estudio fue realizado por la Universidad del Pacífico. Se enviaron 4.820 currículums vitae ficticios para 3 categorías de empleos: profesionales, técnicos y no calificados. Estos 4.820 CVs, por si acaso, eran igualitos. Habían copiado y pegado la misma información en todos los CVs. O sea, las características del CV eran literalmente las mismas. ¿Ok? Para cada vacante publicada en el comercio enviaron 4 CVs que tenían 2 variantes. Solamente habían 2 variantes. El apellido, que en unos casos era de origen andino y en otros casos era de origen blanco. Ese término es lo que utilizan dentro del estudio. Y el género también lo cambiaron. En algunos casos era femenino y en otros casos era masculino. ¿Cuál fue la respuesta? Encontraron que existe discriminación por género. ¿Por qué? Porque los hombres reciben 15% más de llamadas que las mujeres. Y por apellido también. ¿Por qué? Porque estos apellidos de origen blanco reciben 45% más de llamadas que aquellas personas que tenían apellido de origen andino. ¿Por qué creen que pasó esto? Si era literalmente las mismas competencias, porque era un CV que habían copiado y pegado y además era un CV inventado. Las personas muchas veces no son conscientes que hacen esta diferenciación. Creen probablemente que la razón por la cual están escogiendo el CV del hombre versus el CV de la mujer es porque vieron algo que el otro CV no tenía. Pero lo que realmente vieron fue simplemente el sexo y su cerebro inconsciente dijo, ah, ya, este es. Inconscientemente, lo mismo seguramente pasó con el tema del apellido. Pero finalmente estos son datos que inconscientemente nos hacen apostar por uno sobre el otro. Y acá están los resultados. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Detectados estos casos y sabiendo que existe este sesgo inconsciente, muchas organizaciones lo que hacen es pedir CVs semiciegos. Es decir, llega al reclutador el CV con el nombre, el apellido, la dirección y el sexo de la persona, y lo que se hace es, se borra, se tacha para que no se vea. Entonces, la persona que evalúa el CV, lo único que tiene para evaluar el CV son las competencias de la persona. Ya eventualmente cuando se sube ya a la entrevista ya se sabrá finalmente si es hombre o mujer, el apellido, cuál es el apellido, ¿no? Pero finalmente se da la oportunidad de que no sean eliminados en esta primera ronda. Esta es una buena práctica para poder eliminar este sesgo inconsciente que está demostrado que tenemos hacia las mujeres. Otro ejemplo que a mí me gusta bastante también para evidenciar temas de sesgos inconscientes de género es este estudio que se realizó en Estados Unidos. ¿En qué consistía este estudio? No sé si muchos de ustedes saben, pero cuando uno empieza una startup o uno empieza una nueva empresa, muchas veces lo que necesitamos son fondos para poder
para que la empresa tenga mayor capital y pueda crecer también como empresa. Entonces, para adquirir estos fondos, muchos participan en lo que vienen a ser estos concursos como Startup Perú o otros concursos para poder obtener estos fondos. Parte de estos concursos, lo que te pide, o de estos procesos, lo que te piden, es que tú hagas un pitch. Un pitch es un discurso sobre lo que haces dentro de tu organización, qué es lo que busca tu organización, cuál es la finalidad de tu organización y por qué deberías en todo caso tú obtener este fondo, ¿no? Entonces tienes que presentar a tu empresa, tienes que dar un buen discurso de cómo tu empresa tiene potencial para crecer, etcétera, etcétera. Entonces, se realizó este estudio, ¿no? Para este estudio que se hizo, se diseñó también un pitch que venía a ser igualito. El pitch, ya sabemos, es el discurso, ¿no? Se realizó el mismo discurso, igualito que en los CVs, mismo discurso para una empresa. Entonces se escribió, se diseñó, se dijo, bueno, estos son los objetivos de la empresa, así es como pensamos crecer, se pusieron la data, la estadística, etcétera, etcétera, se hizo el discurso correspondiente y vino el momento de grabar ese discurso. Ese discurso fue grabado con voz de hombre y luego fue grabado con voz de mujer y se lanzó a distintos concursos para obtener estos fondos. ¿Cuál fue el resultado? Cuando el pitch lo hace un hombre, tiene el doble de oportunidades de obtener fondos que cuando el pitch lo hace una mujer, independientemente de los jueces, fueran hombres y mujeres, porque ya sabemos que los sesgos inconscientes los tenemos tanto hombres como mujeres. Pero independientemente si el jurado era hombres o mujeres o era mixto, para analizar ese pitch dentro de los diferentes concursos a los cuales fue enviado el pitch, lo que se obtuvo como resultado fue que cuando lo hacía un hombre, es decir, cuando se escuchaba la voz del hombre, ese pitch tenía el doble de oportunidades de obtener fondos que cuando el mismo pitch o discurso lo hacía una mujer. Este es otro ejemplo, es uno de mis ejemplos favoritos y quería también traerlo en esta oportunidad, sobre otro estudio que fue realizado en Estados Unidos también y tiene que ver con un tema de cuánto valor económico le damos en este caso a una computadora, pero una tenía nombre de hombre y, y otra nombre de mujer. Les voy a explicar, antes de que yo misma me confunda en cómo era el estudio. Este estudio consistió en lo siguiente. Había un grupo de personas, hombres y mujeres dentro de ese grupo. Hombres y mujeres, todos más o menos de la misma edad, etc. Ok, entonces un grupo bastante similar de hombres y de mujeres se separó en dos. Entonces teníamos el grupo A y teníamos el grupo B. Y teníamos también dos computadoras y esas computadoras eran igualitas, eran la misma computadora. A cada grupo se le dio la computadora y les pidieron, ok, grupo A, grupo B, por favor, les vamos a pedir que listen todos los beneficios, todas las cualidades, todas las características de estas computadoras. Perfecto, grupo A las listó, etcétera, grupo B también las listó, etcétera, tal. Resultado, ambas computadoras tenían los mismos beneficios, las mismas características, las mismas cualidades. ¿Por qué? Porque eran la misma computadora. Hasta ahí, genial. Grupo A, tu computadora, por si acaso, se llama Julie, que es nombre de mujer, es un nombre de mujer en inglés. ¿No? Tu computadora se llama Julie. Ok, gracias. Grupo B, tu computadora se llama James. James, nombre de hombre. Ok, perfecto. Entonces, ahora lo que les vamos a pedir es que le pongan un valor a esta computadora, un precio. Ya nos dijeron las características, ahora les vamos a pedir que les pongan un precio a esta computadora. Ok, entonces, grupo A discutió, grupo B discutió, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Es el que ven acá en pantalla. Las máquinas eran idénticas en desempeño,
pero las personas usuarias le asignaron un valor monetario 25% inferior a las computadoras que se llamaban Julie, a la computadora que se llamaba Julie, que a la computadora que se llamaba James. ¿Ok? Más o menos como la brecha de género que vimos anteriormente, ¿no? Misma computadora, pero le asignaron valor menor, acá el 25%, a la computadora que se llamaba Julie, que a la computadora que se llamaba James. ¿Por qué? Sesgo 100% inconsciente en base al nombre de mujer que se le había asignado a una computadora versus al nombre de hombre que tenía la otra computadora. ¿Ok? Que era el único que las diferenciaba. Ambos grupos estaban compuestos por hombres y mujeres, con lo cual sabemos que el sesgo de género lo tenemos tanto hombres como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con todo esto y con todo lo que hemos visto sobre sesgos inconscientes? Es que esto finalmente, y como estos estudios lo demuestran, impactan en nuestras decisiones en el mercado del trabajo. Pueden afectar en la contratación, pueden afectar cuando escuchamos alguna idea dentro de la empresa, pueden afectar también cuando valoramos económicamente en temas salariales a una mujer versus un hombre, vemos que existe un impacto. Entonces, ¿qué podemos hacer si es que ya sabemos que tenemos sesgos inconscientes y que todos lo tenemos? Lo que podemos hacer, en primer lugar, es darnos cuenta, es reconocer que todos tenemos sesgos inconscientes. Entonces, tenemos que hacer consciente lo inconsciente. Incluir o trabajar en cerrar brechas de género es esto. Es un ejercicio consciente. Tenemos que darnos cuenta que dentro de nuestras decisiones diarias hay sesgos inconscientes. Entonces, para poder incluir, tenemos que hacer un ejercicio consciente, poner prácticas que sean objetivas, que minimicen en todo lo que sea posible la subjetividad que puede tener una persona. Es por eso que esto presenta todo un reto, pero también es una oportunidad, porque es una oportunidad también para ser creativos, es decir, ok, ya sabemos que esto existe, ya sabemos que esto impacta, ya sabemos que esto sin querer puede estar afectando el desarrollo profesional de muchas personas, la mitad de la población literalmente, las mujeres. Entonces, hagamos o construyamos las herramientas correspondientes para poder mitigar este impacto. Ahora, ¿qué es lo que implica la inclusión laboral? Hemos escuchado o han escuchado a lo largo de esta presentación, me han escuchado hablar sobre inclusión, temas de igualdad y diversidad, etc. Pero ¿qué significa finalmente diversidad, igualdad e inclusión? ¿Son sinónimos? ¿Significan lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué es lo que se debe buscar dentro de una empresa? ¿Qué es lo que debe buscar el mercado del trabajo? Veamos. Diversidad son todas las formas en las que las personas podemos ser distintas. Acá están todas las categorías en las cuales las personas somos distintas, ¿no? Puede ser la categoría mujer, personas con discapacidad, comunidad LGTBIQ+, personas afrodescendientes, etc. Todas las diversidades, todas las distintas características que hacen que las personas sean distintas. Eso es diversidad. ¿Qué es igualdad? Igualdad es un justo trato, acceso, oportunidades y desarrollo para todas las personas. La identidad de uno no predice el resultado, es decir, igualdad, ¿no? Por eso vemos ahí todos los puntitos en la misma línea de partida. Igualdad es eso, que todos estemos en el mismo punto de partida. ¿Qué es inclusión? Una diversidad de personas tiene poder de voz y autoridad para tomar decisiones. Eso es incluir. No basta con que las empresas o el mercado de trabajo sea un mercado de trabajo diverso, no basta con decir, ok, tengo que cumplir la cuota de contratar mujeres en mi organización, entonces, ¿sabes qué? Contrato, pero no les doy la oportunidad de que efectivamente puedan desarrollarse dentro de la empresa. Eso finalmente no sirve, porque la idea es no solamente promover la diversidad dentro de una organización, es promoverla, sí,
pero darles la oportunidad de que se desarrollen, ¿no? Si esto fuera un partido, la diversidad supone que todos tengan la oportunidad de jugar ese partido, o sea, de entrar a la cancha, y jugar. No supone que los contraten y los tengan sentados en el banco siempre, solamente para decir check. No, es darles la oportunidad de que efectivamente participen, darle la oportunidad de que se desarrollen profesionalmente. Eso es lo que se debería buscar, inclusión de las personas. ¿No? ¿Para qué? Para poder llegar finalmente a esta igualdad que tanto buscamos todos. A ver. Ok, ¿qué implica? 1, adaptar el entorno laboral. 2, sensibilizar a las personas y trabajar en los estereotipos y sesgos inconscientes, que es lo que ya hemos visto. 3, realizar seguimiento y brindar apoyo a las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación estructural. Acá hablamos de mujeres, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de personas que son parte de la comunidad LGTBQ+, entre otro grupo de personas históricamente discriminadas. 4, generar espacios de escucha a las personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación estructural y a todo el personal. Esto para saber bien cómo se les puede ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, yo tengo la solución de qué es lo que necesita este grupo en específico, qué es lo que necesitan las mujeres, ¿no? Pero nada mejor que literalmente preguntar, ¿no? Entonces, generando esos espacios de escucha, se puede escuchar a estas personas y generar finalmente o crear una mejor solución a los problemas que puedan estar evidenciándose o viviendo dentro del trabajo o en cualquier situación realmente. Ahora, todo lo que hemos hablado de lo que viene a ser diversidad e inclusión, en este caso de las mujeres dentro del mercado de trabajo, debería ser realizado simplemente porque es justo en sí mismo, porque es un derecho fundamental, porque todos deberíamos tener igualdad de oportunidades. Sin embargo, además de realizarlo porque es lo correcto, genera un valor a la empresa, el valor de la diversidad, la igualdad y la inclusión. Y esto ha sido medido. Empresas con un mayor índice de diversidad de género tienen 21% de más probabilidad de tener mayor rentabilidad. Esto lo midió McKinsey. Atracción de talento. 2/3 de las personas que están buscando trabajo consideran que el tener una fuerza de trabajo diversa es un factor importante en su evaluación de empresas y ofertas de empleo. Asimismo, adaptación al cambio. Empresas con alta diversidad son 180% mejores en su habilidad de adaptarse al cambio. Esto lo midió Deloitte. Ingresos. Empresas con una alta diversidad generan 1.4 veces más ingresos que empresas con menor diversidad. Mejores equipos. Un mayor sentimiento de inclusión en las colaboradores genera mayor percepción de desempeño, mejor calidad de toma de decisiones y mayor colaboración. Y finalmente, innovación. Empresas con mejores resultados de diversidad tienen un promedio de ingresos por innovación 19% más alto que empresas con menores resultados de diversidad. Y esto parecería lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si juntamos a personas que son iguales, que tienen el mismo background, que han estudiado lo mismo, que todos son hombres, que todos han estudiado en el mismo colegio, en la misma universidad, la misma carrera, tienen el mismo grupo de amigos, etcétera, y lo sientas en una mesa, pues todos van a llegar a una solución en menos de 5 minutos, porque nadie ha vivido alguna situación distinta o tiene alguna perspectiva distinta. Pero si tú sientas en una mesa personas con perspectivas distintas, porque son personas distintas, sientas a un hombre, a una mujer, de repente un abogado, un ingeniero, o sea, con perspectivas distintas, una persona con discapacidad, una persona que es parte de la comunidad, no, o sea, son personas distintas, con historias distintas, con visiones finalmente distintas, por la misma experiencia que hayan podido tener dentro de sus vidas, van a ver al problema presentado distintas aristas, distintas formas de solución a un problema presentado. Van a ser mucho más creativos, van a ser mucho más innovadores. Y esto se ve reflejado en estudios como los que
se hace, ¿no? Y finalmente, para cerrar, siempre me gusta cerrar con, ok, luego de todo lo que han escuchado, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que generar finalmente compromisos. ¿A qué me comprometo yo para promover la igualdad, diversidad e inclusión en los espacios en los que me desenvuelvo? ¿Hay algo que puedo cambiar a corto plazo? ¿Hay algún cambio que puedo iniciar y que tendrá un impacto a largo plazo? Estas son las preguntas con las cuales me gustaría cerrar la charla el día de hoy. Creo que son preguntas que todos nos debemos de hacer y debemos de ver cómo podemos nosotros también colaborar a cerrar las brechas que puedan existir dentro del mercado de trabajo. Todos finalmente podemos poner nuestro granito de arena y así multiplicar la igualdad, ¿no? Y poder cerrar las brechas de género y generar un mundo más igualitario para todos y todas. Gracias.